de Redes, Estrategia y Conocimiento ANIT, al equipo de Ciencia Abierta ANIT también por organizar esta iniciativa, a la University of Exeter a través de su laboratorio de humanidades digitales para también poder haber hecho esta posibilidad de tener esta reunión, así como por supuesto al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile a través de la Mesa de Arqueología Digital, que también fue parte de esta organización. Bueno, como escucharon, este evento va a ser grabado. También posteriormente va a ser subido a YouTube para que lo tengan presente. En cuanto a cómo va a funcionar todo esto, la idea es que escuchemos primero la presentación de Patricia y luego al final de la presentación vamos a pasar a una ronda de preguntas. Estas preguntas se pueden hacer a través del chat, así como también levantando la mano, ¿cierto? Con esa opción que tiene Zoom, cualquiera de las dos opciones está bien. Em, y bueno, entonces dando inicio, voy a dar la biografía de Patricia. Ella ha sido directora del programa de información científica de CONICYT y desde 2019 asume como subdirectora de redes, estrategia y conocimiento de ANID. En esta última posición lidera áreas estratégicas que abarcan la articulación territorial e internacional, el fortalecimiento institucional, el acceso a datos y conocimiento científico, así como las infraestructuras habilitantes para astronomía y el acceso a la información. Patricia cuenta con una amplia participación en comités de expertos y redes internacionales, siendo representante de Latinoamérica de GEMIN, de la Comisión Internacional de Océanos de la UNESCO, y de Chile ASFABOR, entre otros. Sus principales líneas de especialización son acceso, monitoreo y gestión de la producción y políticas científicas. Patricia también es miembro fundador de LA Referencia, Infraestructura Iberoamericana para la Ciencia Abierta. Esta entidad la presidió entre 2016 y 2018. Actualmente Patricia, como subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de la ANID, lidera la implementación de la política de acceso abierto e integra varias comisiones de expertos y redes internacionales como CoData, Red Cielo, y desde el 2024 integra el consejo de la Research Data Alliance, RDA. Así que, sin más preámbulos, muchas gracias Patricia y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La presentación de hoy día, donde entiendo que queremos hablar de la política de acceso abierto, voy a tratar de enfocarme, si bien en la política, pero también enfocarnos desde qué estado hemos estado trabajando en todo lo que es comunicación científica en Chile, lo que ha permitido pensar en una política de acceso abierto y también en una política, y también empezar a acuñar y a tomar en ejecución lo que se llama y lo que ustedes conocen como ciencia abierta. Dicho eso, lo que viene a continuación es nuestro gran camino o nuestro gran ecosistema de información científica. Lo interesante de este ecosistema y de esta ruta que nosotros tenemos es que de una u otra forma esto no nace solamente con el acceso abierto o con la política de acceso que, que la NIT, cuando nace la NIT, lo toma como suyo para hacerlo una realidad, ¿no? Sino que esto también tiene que ver con todo lo que ha pasado en el Estado chileno desde más de 30 años, donde se han tomado decisiones que desde que la política y todo lo que es información científica está asociada al CONICET en su época, y luego se hereda hacia la NIT. Y en ese escenario tenemos varias cosas. O sea, tenemos desde los fondos de publicaciones, la ayuda a las revistas científicas, que en su tiempo fueron impresos, y hay todo un cambio hacia la parte electrónica, el tema de que el CONICYT tome el liderazgo, por ejemplo, en hacerse cargo literalmente la infraestructura de Cielo Chile, que en realidad son las revistas nacionales, que hacen toda la migración al formato electrónico y a todos estos procesos nuevos, hace que de una otra forma hemos estado siempre vinculados, es una institución que ha estado vinculada a la comunicación científica, y no solamente en los procesos de evaluación, sino que también en hacer y en cómo se hace. Y eso ha significado tener un ecosistema que está asociado a varias cosas como plataformas, pero que también tiene que ver con modelos y instrumentos que hemos evolucionado y hemos diseñado para poder responder a lo que significa llegar
al proceso desde el acceso abierto, un tanto, pero también llegar a lo que conocemos como ciencia abierta, que si bien es como una especie de, fue por mucho tiempo algo nuevo, y ahora es una realidad en que todos los estados a nivel global, cuando se habla de ciencia, ahora no se puede no hablar de ciencia abierta como parte del proceso que tenemos que todos empezar a trabajar. Y en ese escenario es donde está la política de acceso abierto, que fue un gatillante para formular un montón de cosas y reordenar estos instrumentos, pero también está instrumentos que diseñamos específicamente para generar capacidades en las universidades nacionales en cuanto a lo que se refiere a ciencia abierta. Es decir, el INES de ciencia abierta responde también a esta política de acceso que nos coloca un gran desafío de poder articular todo el sistema y poder hacer que todos los componentes de un sistema como este estén acorde y empecemos a trabajar de manera articulada. Y en ese escenario es donde empezamos también a hablar de datos científicos desde el 2012 y que ahora también es una realidad cuando lo acuñamos en la política de acceso abierto. En este instante, los proyectos específicos que teníamos como agencia tiene que ver con el Nodo Nacional de Repositorio, que es un nodo nacional de acceso. Tenemos también un proceso de mejoramiento de los criterios de las revistas nacionales hacia la ciencia abierta. Tenemos también la política y los INE de ciencia abierta, como recién lo mencioné, pero también tenemos una red de apoyo a la Infraestructura Nacional de Acceso, que es un acuerdo entre las universidades públicas y las privadas y la NIT y Sincel y el consorcio Sincel para articular no solamente los instrumentos, sino que la idea de lo que queremos a nivel de Estado y a nivel Chile como país sobre cuál va a ser nuestra infraestructura nacional de acceso y todo lo demás. Todos estos cambios que se producen a propósito de la NIT y de la política de acceso generan un cambio bien importante en cómo la NIT va cambiando un poco la forma de relacionarse con los beneficiarios, porque aquí estamos hablando de articulación, estamos hablando de colocar en marcha instrumentos y de trabajar también de forma conjunta. Más adelante vamos a hablar, seguramente ustedes también van a preguntar de los criterios de evaluación, ese tipo de cosas que son una parte importante. Aquí en el relato de las nuevas prácticas, que en el fondo es parte de lo que les acabo de mencionar, o sea, aquí pasamos de ser una agencia que financiaba fondos de investigación o fondos para la investigación de distintas áreas, tanto en centro, asociativa, aplicada, personal, institucional, a generar una agencia que en esta línea particularmente que estamos liderando nosotros, tiene que ver con una articulación del ecosistema, viéndolo de una manera nacional, aprovechando también todos los escenarios y todos los instrumentos y sistemas que ya venían desde el CONICET funcionando, de modo de poder relevar y poder actualizarlos y que puedan responder a estas demandas de información científica y sobre todo la forma de cómo cambia esta forma de operar la comunicación científica y la infraestructura al acceso a la información desde la agencia. En este escenario están los proyectos que están asociados al Nodo Nacional de Acceso, que en el fondo lo que estamos generando es una estrategia, una interfaz de interoperabilidad entre los repositorios institucionales que existen en la universidad y nuestros cosechadores, y para que esto quede disponible a nivel global a través de nuestro acuerdo y nuestra participación en el proyecto de la referencia, que es la red iberoamericana de ciencia abierta. También mover los criterios de Cielo Chile hacia la ciencia abierta ya desde el proceso de indexación de la revista, que producen un acelerador más temprano de lo que estamos hablando en este proceso. Y por último, también hay una mirada mucho más sistémica y que tiene una discusión mucho más profunda que tiene que ver con instalar estas nuevas prácticas de ciencia abierta en este ecosistema de CTCI, donde los criterios, por ejemplo, de la CNA o del aporte fiscal directo, tiene que pasar a una discusión de cómo se va a ver de aquí en adelante estos procesos de ciencia abierta instalado ya en las universidades como una práctica común y instalado a nivel global como una forma nueva de generar conocimiento científico. Entonces, si bien estamos en un proceso operacional, tenemos sistemas funcionando, estamos articulando a nivel nacional,
también hay desafíos que son mayores, que son de más largo tiempo y más alcance, también, que tiene que ver con cómo la estructura que financia la ciencia, la estructura que la mide, etcétera, empieza a abordar también todos estos procesos y estos criterios que van en una manera, hay una manera de mirarlos y de verlos de una forma distinta desde que se implanta que la ciencia abierta es una forma, es la forma donde se está haciendo y se está generando la generación de conocimiento. La política de acceso abierto a NIT, en términos particulares de lo que busca, si ustedes la leyeron, es bastante conservadora, porque lo que está diciendo, apostamos por la ruta verde, es decir, que los repositorios institucionales pueden y deben dejar disponibles las publicaciones financiadas con fondos públicos, considerando que todo lo financiado con fondos públicos tiene que estar disponible como un bien público para la ciudadanía. Entonces, eso es una ruta que la misma política la indica, la deja como explícita, y, y en ese contexto el repositorio de la NIT toma un rol fundamental, porque en el fondo es donde van a estar guardados o publicados ese tipo de resultados científicos, que son financiados con fondos públicos. Por eso, en este escenario es donde la agencia también busca crear estos instrumentos para fortalecer el ecosistema, para fortalecer las universidades, tanto, no sé, en la dirección de investigación o en las mismas departamentos de tecnología o en los sistemas de biblioteca universitarios, para generar sus propios repositorios que cumplan con estándares de interoperabilidad importante. Eso en el caso de los resultados que son de publicación científica, es decir, artículos científicos, libros, etc. Y en cuanto a la política de acceso, el tema de los datos científicos también fue y ha sido un tema bien importante a tratar, y fue parte de lo que hemos relevado en este proceso, que es contar que los datos científicos, los sets de datos que se generan en las investigaciones financiadas con fondos públicos, después puedan quedar disponibles en repositorios institucionales o repositorios de la NIT, dejando disponible esto para consulta con la idea de reutilizar los datos. Una de las cosas más importantes que en el término de datos científicos se aparece es que la reutilización de los datos es una parte importante de ahorro al ecosistema a nivel nacional y a nivel global. La no duplicación de esfuerzo, etcétera, también sirve, y sobre todo ahora en términos de integridad de la investigación también es un tema importante, la transparencia. Por lo tanto, eso es lo que mandata la política, y cómo lo hemos visto nosotros y cómo hemos tratado de ayudar al ecosistema en esto, porque hemos sido totalmente realistas en que tenemos brechas y que tenemos desafíos que cumplir y que tenemos desafíos como país para poder resolver. Y en ese escenario es contar con estas infraestructuras interoperables, conectadas a un nivel regional que sea importante, seguir con los principios FAIR, que son encontrables, accesibles, interoperables, reusables, es decir, que lo que nosotros publiquemos de datos científicos sean realmente disponibles, que no sean unos sets cerrados, que no se puedan leer, que no se puedan manejar, etc. Esos desafíos tienen que ver con algo tan técnico como los metadatos, y enriquecer eso es más, y elegir también cuáles son los metadatos apropiados. La coexistencia entre los derechos de propiedad intelectual y ciencia abierta en el tema de datos científicos también es un tema que siempre fue y ha sido conversado, y también genera un poco de tensión y desconocimiento también entre los grupos de disciplinarios, pero cada vez es parte de la consistencia que tiene el desafío de la ciencia abierta, y que provoca que el dejar disponible los datos, las publicaciones científicas, no necesariamente ustedes pierden los derechos sobre ellos. La sinergia entre inteligencia artificial y datos abiertos son desafíos mayores y son desafíos globales que se están trabajando. Es decir, la inteligencia artificial también ha provocado una duda, o no una duda, sino un desafío mayor sobre cómo la inteligencia nos sirve para la recuperación de datos, para la recuperación de información, para hacer que los sistemas de búsqueda sean más inteligentes también, o más efectivos en la entrega de los resultados. Entonces son desafíos que son a nivel técnico, que también hay que empezar a acuñarlos y hacerse cargo y empezar a trabajar en ello. Entonces, en ese sentido, la agencia
también tiene ese desafío, pero también entiende que ese desafío también se extrapola para las otras instituciones que generan este tipo de datos o que están asociadas al ecosistema CTCI a nivel nacional. En cuanto a las infraestructuras que nosotros hasta ahora contamos, tenemos un ecosistema de infraestructura abierta, es decir, que son accesibles sin pago y con bastante uso, que son el repositorio de la NIT, que tomó también, como lo dije anteriormente, con la política de acceso, tomó un rol principal. Data Ciencia, que promueve la visualización de los datos de la producción científica a nivel nacional a través de las métricas comunes que se utilizan. Está el portal del investigador, que cumple con esta especie de repositorio de los currículos de los investigadores que están postulando o que están a nivel nacional en términos productivos. Está el acceso a la Biblioteca Electrónica Científica y está Cielo Chile, considerada como la colección de revistas nacionales de calidad y que también a nivel internacional está súper bien posicionada en términos de impacto y de calidad de revistas nacionales. En ese escenario, nosotros lo que tomamos de esto es que tenemos que trabajar en la calidad de cada una de estas infraestructuras abiertas, seguir avanzando a que sean más interoperables, más usables y que nosotros con eso podamos tener una línea basal de infraestructura que permita a toda la comunidad no solamente hacer las búsquedas y tener información, sino que también estructurar cómo pueden ser de manera fácil responder a los desafíos de la ciencia abierta y de la política nacional de acceso, que es lo que estamos nosotros patrocinando. En el trabajo con la universidad, ya lo mencioné, el CUB es parte importante de este trabajo de articulación, que esto cambia el modo de operar, porque aquí estamos articulando, no estamos financiando particularmente esta universidad, sino que estamos articulando los conceptos, el relato y el servicio que queremos dejar operativo como país en términos de un proyecto que ya llamamos Nodo Nacional de Acceso. Estamos fuertemente trabajando en distintos espacios de trabajo que promueven la investigación basada en datos para compartir estos datos científicos, el uso de identificadores persistentes, el hecho de Research Data Alliance, que tú lo mencionaste, y también ORCID Chile, que hicimos un consorcio, que lo estamos gestionando desde la corporación Cincel, que permite de una otra forma motivar y tratar de estandarizar el uso de estos identificadores persistentes, que lo que aseguran es asegurar la accesibilidad a corto y a mediano y largo plazo. La evaluación de la investigación son temas que también están dentro de este hacer de la NIT y que tiene que ver con que la ciencia abierta en sí ha tomado un montón de temas y conceptos y componentes que la llevan a tener también que repensar a nivel global cuáles son la mejor manera de evaluar tanto las trayectorias académicas como también las propuestas de evaluación, las instituciones, etcétera. Y aquí yo creo que nos hacemos cargo de varias cosas que están pasando a nivel global con esta tensión entre el cambio y la evaluación. Es bien sabido el uso del factor de impacto de las revistas cuando si ya se encuentra que es inapropiado usarlas en métricas basadas en revistas para evaluar carreras, por ejemplo, de investigadores o algunas métricas asociadas a ranking de instituciones o de otro tipo de organizaciones. Este desafío hace que nosotros en octubre firmamos un acuerdo con COARA, que es una coalición que está asociada a nivel global a trabajar estos temas en desarrollo y poder asumir o responder a los desafíos que provoca este cambio de los modelos o de los incentivos para la evaluación. Y en ese escenario es donde también estamos focalizados en este último año, porque esto lo firmamos en octubre del 2023. Y en términos de la agencia, hemos trabajado desde el 2020 un cambio en la implementación de la trayectoria académica y de investigación, en la evaluación doble ciega que se hizo en el Fondecid de Iniciación, que ha entregado resultados, ya han sido adjudicados varios, pero esperamos tener pronto resultados para ver cuál ha sido el resultado final de lo que ha sido este piloto que hemos logrado hacer dentro de la agencia. Eso por hoy, estoy abierta para que sigamos conversando. Estas son nuestras redes sociales. Quiero también decir que nos ha tocado también
centralizar todo lo que hemos podido crear, hemos podido participar en términos de respaldo y de información para poder difundir lo que es el acceso abierto, lo que es la política de ANID, y donde nuestro Instagram y nuestro Twitter de ANID Abierta toma bastante relevancia porque es parte de cómo nos estamos comunicando también con todas las comunidades, no solamente con institucionales, sino que llegar a los investigadores, los estudiantes de pregrado, posgrado, etc. Así que por lo mismo también se agradece mucho esta instancia de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Excelente la presentación y creo que da pie para un montón de preguntas, ¿no? Y una discusión bien interesante alrededor de esta política pública de acceso abierto en Chile, que quizás no estamos tan familiarizados todavía, sobre todo desde las ciencias sociales o humanidades, no así como las disciplinas STEM, ¿cierto? Y en ese sentido, una de las cosas que más me llama la atención de tu presentación precisamente tiene que ver con la métrica responsable, que me parece que es una forma de salir, ¿no? De alguna forma, trampa que generan las métricas como el índice H, como bien decías, ¿cierto? Y en ese sentido, solo por mencionar algunas métricas que son responsables, ¿cierto? Como la Declaración de San Francisco del Research Assessment, el Manifiesto de Leiden, así como también el Foro para las Métricas Responsables. Y en ese sentido, para dar como una idea también de lo que significa esto, tiene que ver con no solamente medir la cantidad de publicaciones de la persona en una cantidad de años en relación a las citas además que tiene cada artículo, sino que también va, porque se llama responsable, porque se hace responsable justamente de la trayectoria de cada persona y el contexto precisamente de tu trayectoria. Entonces, eso es clave. Vale decir, si somos investigadores que recién están iniciando, gente mucho más consolidada, todo eso va en conjunto, ¿cierto?, en esta métrica responsable. No quiero hacer ningún monólogo al respecto de todos estos temas, que de verdad son súper interesantes, pero quería como un poco ahondar en esos temas y antes de dar paso a las preguntas, también mencionar que la razón principal de por qué la Mesa de Arqueología Digital, ¿cierto?, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos se interesó tanto en este tema de acceso abierto, tiene que ver primero con el ecosistema, ¿cierto?, de fondos de investigación que tienen ir, lo que posiblemente se venga respecto a cómo hacernos responsables de los productos derivados de estas investigaciones, tanto bien las típicas publicaciones científicas, pero también los datos de investigación en sí, como tú dices, que deberían seguir la política FAIR. Y en ese sentido, nos importa mucho a los arqueólogos y arqueólogas este tema porque no tenemos hoy en día un repositorio que quizás englobe todos los datos de arqueología, que tienen un impacto súper importante a nivel de planificación territorial, tienen un impacto también importante en términos de relación con el territorio y las comunidades que se asocian a ellas, sin mencionar también el tema de las comunidades indígenas. Porque todos estos datos que se generan también son súper relevantes para situaciones como los estudios de impacto ambiental, donde se tienen que generar, ¿cierto? Datos que sean justamente interoperables, accesibles para el común de la gente. Entonces, para partir las preguntas, em, Víctor y Verónica van a iniciar ¿cómo se llama?, a mediar las preguntas y yo quisiera partir con una, aprovechando que tengo el micrófono. Me gustaría preguntarte, Patricia, respecto al repositorio ANID en particular. Particularmente me interesa saber cómo lo van a manejar a futuro. Posiblemente, yo asumo, ¿no?, que los proyectos financiados por ANID van a requerir prontamente de que se depositen los datos de investigación aparte de las publicaciones. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se va a pedir, ¿no? ¿Hasta qué punto se van a pedir cosas como outputs de investigación? Y sobre esto mismo, sabiendo que estos espacios de hosting de datos son finitos, ¿qué pasa en ese caso con la robustez, ¿cierto?, de este repositorio? Muchas gracias. Gracias, Adrián, por la pregunta. A ver, como lo dije, el desafío de la NID como repositorio, dos cosas. Estamos con los estándares internacionales trabajando, ya tenemos el acceso para que se publiquen los sets de datos. Los instrumentos que ya han estado, que ya son parte de la política de accesos, es decir, que ya dentro de las bases y los convenios está
la publicación de los resultados, etcétera. Algunos que ya están en la etapa de final lo están haciendo. Tenemos en ese sentido hemos tenido bastante cuidado y de ser muy em, criteriosos y criteriosas en no tratar de sobrecargar el proceso de entrega de datos desde el proceso de investigación, considerando que cuando nosotros empezamos a hablar de datos, y en esto me hago responsable yo en el 2012, yo ya estaba trabajando en temas de datos científicos, las brechas no han cambiado mucho. Las brechas tenían que ver con que había desconocimiento de los propios investigadores cómo gestionar sus propios datos. Tampoco en las universidades, por ejemplo, estaban servicios muy especializados y evidentes de apoyo para esa gestión de datos. Y en ese escenario lo que nosotros hemos hecho es generar un plan de manejo de datos que cuando se firma el convenio, ustedes lo suben y ese plan de manejo de datos tiene 7 campos importantes, que son muy formales, donde ustedes tienen que decir qué tipo de datos, qué se estima, qué peso van a tener, y eso al finalizar el proceso de ejecución del proyecto, cuando ya están en la parte final, cuando ya están terminando todo, así cuando ya voy a usar lo menos que les gusta, a mí tampoco me gusta escucharlo, pero a ustedes tampoco, que es el tema de las rendiciones, por ejemplo, cuando están en esa etapa, puedan ustedes también decir, aquí están los datos, van a estar disponibles y estos son, y cumplen con lo que fue el manifiesto real que se nos pidió al principio, ¿ya? Nosotros hicimos un estudio así como internacional de cómo se pedían los planes de manejo de datos, y nosotros lo achicamos mucho, pensando que no teníamos que sobrecargar a una comunidad que no del todo estaba familiarizada con esto, y de modo de poder de a poco ir creciendo ambas partes, o sea, nosotros como ARNIT y ustedes también como comunidad a entender cómo es este proceso, que hasta que vaya siendo más robusto. Porque si tú lo miras con lo que pide Europa, nosotros es nada en términos de temas. O sea, en el fondo estamos diciendo, estamos creyendo totalmente en usted, estos son los datos que usted va a traspasar y esto lo va a subir y le vamos a hacer el ticket cuando lo suba, ¿no? Eso es. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y estamos proyectando en términos de crecimiento cuál sería el crecimiento que vamos a tener como en el uso de servidores en algunos casos, de procesamiento de datos, etcétera. El desafío mayor, o sea, cuando uno habla de esto y yo lo veo desde mi área, el desafío mayor es cómo vamos a facilitar que esto se use. Porque una cosa es que lo dejemos disponible, pero ya, ¿cómo hacemos que sea un servicio más productivo, más robusto, ¿no? Ese es el gran desafío que yo siento que como ANIT vamos a tener. El tema del almacenaje y el cómo se cumple la política, a esta altura, después de tantos años y estando hablando así, creo que no va a ser el tema, va a ser el desafío mayor de que esto generemos un servicio para que sea reutilizable, para que sea entendible por todas las disciplinas y que todos puedan ver los datos. Yo creo que ese es el desafío mayor a futuro más que la cantidad de procesos o la infraestructura de datos en sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, Carola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo me sumo un poco de la pregunta de Adrián y de la respuesta de Patricia, donde, claro, hay todo un movimiento internacional para generar estas instancias de datos, de acceso a los datos generados por fondos financiados públicamente. Pero muchas veces también nos pasa a nosotros dentro de los proyectos que llegan regulaciones o requerimientos desde arriba hacia abajo sin nosotros haber tenido el tiempo para poder procesar y adaptar nuestra forma de generar conocimiento a estos requerimientos que ANID implementa siempre un poco a la rápida y un poco como sobre la marcha. Entonces igual se agradece de que esto esté siendo desarrollado con tiempo para nosotros también en nuestros procesos de investigación poder hacerlo de forma correcta, que muchas veces ha pasado que un poco al revés y terminamos corriendo y haciéndolo mal. Em, bueno, y también todos estos estándares de FAIRS últimamente han sido más que nada aplicados desde las revistas. O sea, las revistas son internacionales principalmente las que obligan y piden de que los datos que están siendo publicados sean también, estén disponibles en los anexos. Hay también, lugares donde uno puede publicar sus datos y así uno tiene un DOI y ese DOI
te asegura la propiedad intelectual sobre esos datos. Si mi pregunta es si en este requerimiento que en algún momento se les va a pedir a los investigadores, las investigadoras principales de los proyectos, se piensa en algo así, como que si estamos obligados, o sea, si tenemos la responsabilidad de poner nuestros datos y los datos de los estudiantes, y además sabemos cómo el tiempo que nos toma a nosotros poder digerir y publicar finalmente esos datos, si que ustedes están pensando en algún tipo de sistema donde esa disponibilidad de los datos tenga un DOI, donde finalmente uno puede utilizarlo sin problema, siempre citando la persona o el equipo que generó ese dato. ¿Están pensando en algo así? Porque yo creo que es igual, probablemente resuelve en algún aspecto el tema de la propiedad intelectual y esta exigencia que es la que corresponde dentro de la ciencia y el acceso libre a los datos que se generan. Sí, Carola, sí, de hecho en la política, en el tema de los datos, se acepta que se ingrese solamente al DOI, donde está publicado. Y ahí hay dos razones para hacerlo. Una, es parte de los estándares que nosotros siempre hemos, como institución, desde el CONICYT, hemos estado motivando, que es el tema de asignar los ICCN, los DOIs, etcétera. Ahora tenemos el consorcio CIT, etcétera. Entonces, para nosotros estos tipos de identificadores son esenciales y es parte del ecosistema, y eso se acepta de todas maneras. Y también mencionaste algo de la revista que me gustaría también hacer ese alcance, porque creo que en ese escenario también es cuando nosotros hablamos de Cielo Chile, que esos son los grandes requisitos que estamos tratando de generar en nuestras revistas también, para no queden abajo de esto, y que tengan y que cumplan con esos tipos de estándares que ya porque el ecosistema a nivel global está pidiendo ese estándar. Entonces, también son cosas que estamos tratando de articular de forma conjunta para no decir, por un lado estamos pidiendo esto, pero fíjate que todo lo que estamos haciendo nosotros desde la revista no está pasando. Entonces, es esa un poco, cuando digo que el gran trabajo que tenemos como equipo en esta línea es articular, porque si bien tenemos instrumentos, estamos manteniendo y hay una decisión institucional de mantener y mejorar los sistemas, también hay un tema importante de articular esta conversación para que todos los componentes del ecosistema se empiecen a equilibrar. Estamos así como un ecualizador, ecualizando cada una de esas cosas, así que también agradezco que nos haga el reconocimiento que estamos hablando tanto tiempo antes, que a esta altura de la vida parecemos locas, la mayoría, hablando de esto, así como, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que bla, bla, bla. Pero sí, es parte de lo que sabemos que es un cambio institucional, que es un cambio cultural y que estamos tratando de dar las facilidades posibles, y en eso también sale el diseño de no solamente nuestro repositorio, del plan de manejo de datos, sino que también del instrumento de INE Ciencia Abierta que genera ese incentivo de las instituciones para poder fortalecer ese tipo de infraestructura y ese cambio cultural también. Boris. Muchas gracias, Patricia, por la presentación y al equipo que preparó la instancia. A mí hay un tema que me da vueltas, me parece, creo que es necesario reconocer el esfuerzo de Cielo y el alcance que tiene Cielo a nivel internacional y sobre todo la capacidad de Cielo Chile. Y en ese sentido creo que uno debería estar bien orgulloso de estar en un país que puede sostener Cielo, digamos, al nivel que lo sostiene Chile, si uno lo compara con otros países, es bien destacable. Pero hay algo que siento que se vuelve muy acuciante para esta lógica de ciencia abierta o ciencia de datos abiertos, dependiendo de cuál es el énfasis que uno quiera darle, y es que la mayor parte de la investigación que se hace en Chile deriva de las universidades. En ese sentido, CONICYT primero, después ANID, lo han hecho, me parece increíble, a través del BAKE, digamos, de la posibilidad de acceder a los catálogos de revistas, etc. Pero ocurre que en las universidades, todos los criterios de medición de productividad de los académicos siguen siendo primordialmente y casi exclusivamente en muchas orientadas hacia la publicación de datos ya ni siquiera en Cielo, en algunos casos ni siquiera en ERIPLAS, sino simplemente en WOS o en Scopus. Y eso genera un problema, porque en el fondo que no nace solamente de esta idea de que
de que sea bueno publicar o sea esperable que la productividad científica desarrollada con fondos públicos sea expresada en espacios abiertos, sino también en que es muy difícil hacer investigación produciendo datos que no estén en línea con la ciencia, con la forma dominante de publicar ciencia desde los espacios universitarios. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Patricia si es que hay alguna línea de tender un puente en esta idea de articulación que vincule también a la CNA en tanto instancia que es la que evalúa y acredita a las universidades y que mide casi exclusivamente publicaciones en revistas de corriente principal indexadas en WOS, y no otras formas de difundir la ciencia o de métricas diferentes de ciencia. Sí, no sé si me escuchan bien porque está como un poco cortada la pantalla, entonces no sé si me están escuchando, pero voy a hablar igual. Escuchamos. ¿Se escucha ya? Efectivamente, cuando yo hablo que hay una especie de tensión a propósito de la ciencia abierta, eso no nos deja afuera a nosotros como país. Y también cuando hablamos de cambios estructurales, significa eso, significa hablar y articular esta conversación con el entorno más cercano que tenemos, puede ser en este caso la CNA, la Subsecretaría de Educación, que también financia parte del aporte fiscal directo, se va desde ahí a propósito de los artículos científicos. Entonces, eso sí es un desafío, y es un desafío que sabemos que es importante y es un cambio bien estructural en el ecosistema. Pero eso no solamente a nosotros como país lo que nos afecta, sino afecta a nivel global a todos los países. Y por eso es importante nuestra firma y nuestra participación en COARA, porque ahí significa que nosotros estamos viendo desde la agencia cuál es el mejor camino para poder absorber estos cambios en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy yo entonces. Me aprovecho. ¿Les parece? Ya, perfecto. Una pregunta al respecto y tiene que ver con estos cambios, son dos preguntas en realidad, les mentí. La primera tiene que ver con esta nueva forma de hacer ciencia que cambia las prácticas básicamente y que incurre en nuevas necesidades al mismo tiempo, necesidades tanto a nivel como de conocimiento, desarrollo y tecnológicas. Si eso necesariamente, o si lo han considerado, a raíz de la pregunta anterior, un cambio también en la forma de financiamiento al respecto. La forma de hacer arqueología para una u otra cosa cambia en ese sentido. Entonces, quizá con ese cambio haya más costos en algunos de los casos que impliquen entonces una distribución diferente del financiamiento. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con que se ha hecho bastante hincapié en que buena parte de la ciencia está financiada por fondos públicos, pero claro, ahora estamos partiendo con el repositorio de ANID, que son básicamente proyectos financiados por ANID, pero en el futuro, pensando en proyectos, por ejemplo, financiados por otras entidades, eh, por ejemplo, FONTART o la FONPAD, ya he pensado al respecto, y o como otro tipo de proyectos que no están financiados directamente en ese estilo, sino, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental del MOP, por ejemplo, que son para instituciones del Estado, si se abrirá en algún momento esa puerta para también publicar los datos desde el principio allí. Sí, a ver, la forma de financiamiento, no sé, porque necesita, en términos concretos, el financiamiento público pasa por una especie de competitividad a priori, ¿no? Y de evaluación de excelencia y todo eso. Lo que sí pasa, y que yo creo que cambia un poco la mirada, y que lo que un poco interviene esto, es que hay instrumentos que están asociados ya desde el principio a lo que es ciencia abierta, con algunos lineamientos específicos, lo que implica que en el proceso de generación de conocimiento hay ya una intervención desde la agencia pidiendo una parte de ello. Entonces, creo que por ahí un poco va el otro tema. Claro, y sobre los repositorios y la posibilidad que exista otros, creo que tenemos ahí dos líneas que hemos podido complementar. Primero, que hay este instrumento que está fortaleciendo la capacidad de los repositorios en las instituciones,
la educación superior, particularmente en las universidades, que son gran parte de las generadoras de conocimiento científico en Chile hasta ahora. Y eso sí ya es una realidad. Y lo que sí estamos viendo es que estamos como predestinados, al parecer, a ir creciendo un poco el alcance temático del repositorio, no solamente a propósito de la política de acceso, sino que también a temas más importantes o temas que está relevando en la misma política pública, como el caso de género, el caso de cambio climático y cosas así. Entonces creo que ahí hay un desarrollo que de una otra forma vamos a tener que ir creciendo en esa instancia. Si tú me preguntas que existiese la posibilidad de que esto fuese a nivel de todo el Estado, sería una cosa preciosa, pero creo que desde la ciencia sí podemos avanzar bastante y poder ser un estándar a seguir para el resto de las instituciones estatales. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Hay más preguntas? Si no, yo también tengo una pregunta. Bueno, yo quisiera saber cómo conversa este tema de la política abierta a publicar en revistas de alto impacto con Open Access. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de estas revistas cobran por el Open Access. Entonces, no es llegar y publicar en Open Access. Te cobran un adicional. Y en el caso de, por ejemplo, los estudiantes de doctorado, en general los fondos son súper justos y no alcanza, digamos, para pagar estos Open Access. Entonces, ¿cómo lo está pensando ANID para reforzar de que los estudiantes de doctorado puedan estar publicando en revistas de alto impacto y al mismo tiempo que esto sea abierto? Sí, bueno, todo este pago que hay por el Open Access y APC es una respuesta de la misma industria editorial al tema de la ciencia abierta. O sea, fue cambiar de dónde entra y de dónde saca el dinero para la financiación de esa revista. Entonces, nosotros a priori, desde la política de la ANI, nosotros no pedimos que se publique en Open Access. Nosotros estamos diciendo que vamos a dejar en acceso abierto los preprint, los que sean, incluso los de las revistas Open Access o las revistas cerradas o las híbridas. Entonces, el incentivo desde la política no es paguemos APC. Entonces, yo creo que ese es un punto importante. Y en ese escenario, el preprint te permite a ti responder a la política pública, a lo que te está pidiendo como resultado de investigación y como resultado de finalización del proyecto de la agencia. Ok, gracias. Voy a aprovechar para esa, por otra pregunta, que algo que surgió hace poco, unos pocos días, básicamente con la Estrategia Nacional de Patrimonio Digital. ¿Cómo se estaría vinculando la NID y el repositorio NID con esta nueva estrategia? ¿Con la estrategia de qué? Perdón, no te escuché. Es la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales. Ya, no lo he visto. Y tengo que ser súper sincera. No lo he visto. Por lo menos yo no lo he visto. Perfecto. Y ahora, aprovechando de nuevo, una cuestión como métrica, ya que estamos acá entre colegas, eh, ¿cuál es el uso de colegas arqueólogos, arqueólogas del repositorio? No sé si tienen una métrica en ese sentido de cómo ha ido hasta el momento, o desde las ciencias sociales. ¿La pregunta es para mí o para los colegas? Para ti. Ah, ya. Nosotros sí tenemos un uso, o sea, tenemos indicadores de uso del repositorio, pero también tenemos una métrica que es el 1 a 1 casi, es decir, porque a propósito de la política, recién estamos terminando los primeros instrumentos que se basaron en la política, por lo tanto ahí estamos viendo el acompañamiento del cierre de esos proyectos y cómo van subiendo los datos, etcétera. Entonces ahí recién estamos en una etapa como bien como en la primera etapa, diría yo, de ese proceso. Sin embargo, donde el repositorio existe hace mucho tiempo y donde el sistema existe hace mucho tiempo y donde el cielo existe hace mucho tiempo, lo que uno puede ver es que, por ejemplo, las revistas nacionales son muy consultadas. O sea, Cielo Chile tiene tiene más de 7 millones de visitas al mes.
Esa es un poco la visibilidad que tiene, y el repositorio también tiene una visibilidad bastante grande. Pero en términos de la política de acceso abierto, estamos recién en la parte de que estamos recibiendo estos proyectos que estaban al principio de esta política y ver cómo están los resultados de eso. Considerando que tengamos esos set de datos y tengamos todos los resultados de esos proyectos, recién vamos a ver si hay una consulta a esos artículos científicos, te das cuenta a eso que se está publicando ahí. Perfecto, muchas gracias. Hay una Gracias. pregunta de Adrián. Sí, muchas gracias. En realidad, bueno, como todos tengo dos también, aprovechando el turno. La primera tiene que ver con los identificadores persistentes que mencionabas, Patricia, en el repositorio de ANID, ¿no? Y quería consultar un aspecto bien técnico, la verdad, que emerge de mi trabajo acá en la Universidad de Exeter. Nosotros tenemos un repositorio local que funciona bien y precisamente permite añadir no solamente los productos científicos como publicaciones, ¿no?, de las investigaciones, sino que también los datasets. Pero el mayor problema y el mayor desafío que enfrentamos siempre con el tema de los identificadores persistentes es que primero no son versionables si es que hace alguna edición o mejora el dataset, y en segundo lugar, quizás no está tan bien utilizado por investigadores aplicados como así el DOI. Entonces quería saber si primero hay alguna idea respecto a esto, de pensar quizás en no solamente en estos handles, pero sino también en DOIs versionables, como por ejemplo Zenodo, que permite hacer eso. Yo sé que es una cosa bien futurista quizás, o bien, digamos, optimista de mí pensar así, pero creo que igual es importante pensando en el futuro, ¿cierto? Y que uno también podría tener la capacidad de editar los outputs de la investigación. Y la segunda pregunta tiene que ver con los planes de manejo de datos, que también quiero hacer como el comentario igual, para reforzar lo que tú decías, que creo que es súper importante para la arqueología, ¿no? Y para toda investigación, por supuesto, que es financiada con fondos públicos, que tiene que ver con que, donde yo trabajo al menos, se postulan a proyectos generalmente de UKRI, que es UK Research and Innovation, y también Europe Horizon o Horizon Europe. Y obviamente te piden planes de manejo de datos que son súper robustos, ¿cierto? Que tienen que considerar toda la línea de tiempo del proyecto, desde que inicia el proceso y luego el depósito, en cuanto a cómo va a manejar los datos, qué tipo digamos, tipo de archivo manejas, ¿cierto? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo te aseguras de que la cosa no se pierda? Si es que, por ejemplo, tu computador falla, si se te quema el disco duro, ¿dónde vas a tener como este depósito no permanente hasta que finalmente deposites todos estos archivos? Y también hablando un poco de qué se deposita, ¿no? Que tiene que ver justamente con, ojalá, extensiones de archivos que no sean de propietario, ¿vale? Es decir, para los que trabajamos con SIG, por ejemplo, los archivos de ArcGIS no son tan interoperables, no son tan reutilizables como, por ejemplo, los de QGIS. Solo para dar un ejemplo, o un Word versus un ODT, ¿no? Como cosas por el estilo. Sí, sobre los identificadores persistentes, sí, nosotros tenemos estamos probando distintas inyecciones o distintos tipos de identificadores. Sin embargo, siempre estamos trabajando con la mayoría. O sea, sabemos que, por ejemplo, hay unos consorcios de DataSite, está ORCID, está, qué sé yo, los handlers que se generan como propios. Sin embargo, creo que es importante lo que habla de propietario de los software, porque también tenemos una instancia de cooperación a nivel regional, que estamos elaborando un trabajo junto con la referencia, con lo que llamamos DART, que es sacar un estándar de identificador persistente que no sea propietario y que no tenga costos. Y ustedes dirán, ¿por qué no tiene costos? Porque a pesar de que a lo mejor un DOI para unos sistemas de investigación son relativamente baratos, hay países que no tienen nada estandarizado porque no tienen dinero para eso, ni tampoco tienen parte como de como poder también hacer esa infraestructura de datos. Y en esta red, que es una red de varios organismos de gobierno que estamos trabajando en conjunto para dar como servicios más globales, se está pensando eso como también un identificador que sea no propietario y que permita esa flexibilidad. ¿Alguna otra pregunta?
Parece que no. No sé si nos quieres comentar algo más, Patricia, además de como corresponde, de darte las gracias por esta instancia, por este tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. Somos una comunidad demandante de cada vez más de espacio, recursos y otras cosas. Y claro, Anid es nuestra principal fuente de financiamiento, entonces su opinión prima. Eh, Así que dejo No, levemente la palabra abierta para algo que nos quieres comentar. yo solamente decir gracias por las preguntas también, por los comentarios. Uno aprende el día a día con esto, con las comunidades, y eso es súper importante para nosotros. Así que muchas gracias y bueno, cualquier consulta, duda, estamos totalmente disponibles para poder conversar sobre esto. Creo que este es un desafío para todas y todos, no es solamente un desafío propio de un investigador, de una institución o de la NIT. Creo que esto es un trabajo conjunto y tenemos que tratar de abordarlo lo mejor posible y con todas las confianzas que hay en este entorno. Muchas gracias entonces a ti, Patricia. Sí, Adelante. quisiera agregar algo, perdón. Bueno, Patricia, gracias también por la presentación. Gracias, Víctor, por tomar la última parte de la presentación igual y la mediación de esta conversación que está súper interesante. Y la verdad quería también extender nuestra solidaridad de alguna forma con ANIT también y sobre justamente Ciencia Abierta. Desde la Mesa de Arqueología Digital estamos dispuestos obviamente a cooperar en todo lo que sea necesario, dispuestas y dispuestos. Y particularmente con estos temas quizás más técnicos para la arqueología que obviamente la NIT como engloba tal cantidad de disciplinas, hay cosas que a veces se escapan y que es normal, por supuesto, pero en ese sentido creo que los aspectos más técnicos, sobre todo de datos digitales, bueno, aquí estamos para cualquier cosa y para cualquier colaboración en caso de que se necesite. Nada, yo tomo la oferta porque nos conviene trabajar y sabemos que uno de los temas más importantes en temas de datos es que también haya una cultura disciplinar distinta en cada una de las disciplinas y eso nos hace pensar casi en el uno a uno y no en un estándar tan estándar, ¿no? Así como hacer una especie de mandato que sea cumplido por todos, sino que hay que ver cada uno de sus variaciones y de sus estados de cómo se generan estos datos y cuál es la cultura que hay dentro de cada una de las disciplinas. Así que, nada, yo tomo esa oferta porque para nosotros sí va a ser muy importante contar con este feedback de forma permanente. Perfecto, entonces, muchas gracias en general por su participación, las preguntas, los comentarios. Ya saben dónde encontrarnos, tanto a Anid en sus diferentes plataformas y a nosotros en general en el Colegio de Arqueólogos en la Mesa de Arqueología Digital. Así que, bueno, recordarles que esto va a quedar grabado, después probablemente sea subido a YouTube, a alguna de las plataformas, donde también probablemente se puedan recibir más comentarios, dudas, otras cosas que vayan emergiendo al respecto. Así que muchas gracias nuevamente por su participación. Espero que podamos tener otras instancias de conversación como esta y que esta marque el inicio de algunas que se puedan dar en el futuro. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Me despido. Gracias. Muchas gracias a todas Hasta y luego, todos. gracias. Gracias.